Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre las prácticas de Frontend Mentor que estoy adaptando para vosotros. Antes de empezar, me gustaría decirte que si es la primera vez que ves algo de mi contenido, este es un canal dedicado por entero a desarrollo web donde siempre intentamos utilizar las mejores prácticas y estamos respaldados por la documentación oficial. Si tienes algún tipo de duda o algo que me quieras comentar, estoy todos los días en directo en mi canal de Twitch de lunes a viernes. Además, he creado una nueva comunidad de Discord donde podrás unirte totalmente gratis y preguntarme todo aquello que quieras. Dicho esto, vamos a empezar con el reto de hoy. Lo que se nos pide hacer es estas 3 tarjetas que tenemos aquí. Es algo bastante sencillo, pero ya sabéis que no lo estamos realizando con lo que se usaría a día de hoy, porque las prácticas están adaptadas para que podáis entender cómo funciona el desarrollo web y podáis practicar todo lo que hemos visto tanto en el curso de HTML como en el curso de CSS básico. Así que vamos a ver cómo resolver este problema utilizando solo lo que hemos visto en esos cursos. El material inicial lo tenéis como siempre con un link en la descripción que os va a llevar a este repositorio. También os digo, una vez más, que os aseguréis de estar en la rama material inicial. En la rama máster tendremos el desarrollo terminado. Si queréis descargarlo con Git clone, pues solo necesitáis este link y si no sabéis usar Git o no queréis, podéis descargar este zip y ya está. Lo descargáis, lo descomprimís y tenéis exactamente lo mismo que tengo yo ahora mismo. Vamos a cerrar esto, que ya no me hace falta. Y lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra estructura. Entonces vamos a venir al body y vamos a escribir la estructura de nuestro reto. Lo primero es crear un contenedor para las tarjetas. Yo lo voy a llamar con la clase cards y aquí dentro es donde meteremos nuestras 3 tarjetas. Después necesitamos un contenedor para esa tarjeta, que aquí yo voy a utilizar un div, pero podríais utilizar perfectamente un article, ¿vale? No habría ningún tipo de problema. Son tarjetas independientes y podríais utilizar articles sin ningún tipo de problema. También necesitamos estructurar el contenido dentro de esta tarjeta. Si os fijáis, lo que tenemos es un icono, después tenemos un título, después un texto y después un botón. Entonces vamos a meter esos 4 elementos dentro de la tarjeta. Lo primero es el img, aquí vamos a ir a la carpeta Assets, Image y el primero que tenemos es el de sedans. Y aquí en Alt podéis poner icon sedan, por ejemplo. Después del icono tenemos un título. Ese título, si tuviéramos un H1, lo correcto sería utilizar un H2 en este punto. Vamos a poner un class card title. Y aquí dentro tenemos que poner sedans. Os comento lo del H1 porque tal y como tenemos estructurado este proyecto, esto no va a ir suelto en ningún sitio. Esto debería formar parte de una estructura más grande. Esa estructura ya tendrá su H1. Y aquí, en ese caso, lo correcto sería que cada uno de estos títulos fuera un H2. Aquí, tal y como está puesto, sería semánticamente incorrecto porque no tenemos ningún H1. Pero dado que esto es un pequeño componente que va a formar parte de algo más grande, sí es correcto que esto sea un H2. Después vamos a poner la descripción, que esto sería un card description, aunque para esto podéis utilizar el nombre de las clases que queráis. Y aquí lo que voy a hacer es copiar el texto para que no se alargue el vídeo más de lo necesario. Con esto ya tenemos más o menos la estructura de la tarjeta y nos falta el último elemento, que es el botón. Muchos de vosotros es posible que esto lo creéis como un botón y eso sí sería semánticamente incorrecto. Esto es un botón que te va a llevar a otra parte de la página o que va a desplegar algo, porque lo que te está diciendo es que aprendas más sobre los sedans, los subs o los luxury. Eso implica que es un elemento de navegación. Un botón no debería estar nunca fuera de un formulario. Por lo tanto, esto va a ser un A y le vamos a poner la clase, por ejemplo, CTA, que es un término que se utiliza bastante que significa call to action. Es un botón que llama a la acción. Y aquí dentro simplemente tenemos que poner learn
More. Si os fijáis, cada botón tiene una pequeña diferenciación en cuanto al color de la letra. Para esa diferenciación voy a utilizar una segunda clase, que es lo que vamos a utilizar para darle esos colores. Vamos a ponerle CarCTA con la misma clase y vamos a utilizar un modificador que en este caso va a ser Orange. Y aquí, si lo miramos, ya tenemos la estructura de nuestra primera tarjeta. Las otras tres van a ser exactamente iguales. Entonces voy a coger este article, lo voy a copiar y lo voy a pegar 2 veces. Vamos a cambiar las cosas que necesitamos. Aquí, por ejemplo, tenemos los subs, un texto, que es este de aquí, y el icono ya no es icon sedans, sino icon subs. Y el botón, en lugar de ser orange, este va a ser el cyan. Y la tercera tarjeta pues sigue exactamente los mismos principios. Esto es luxury, aquí ponemos luxury, no, icon luxury no, luxury a secas. El texto lo voy a copiar de aquí. Lo ponemos aquí y aquí en lugar de orange voy a utilizar dark cyan, porque al final es como un cian pero más oscuro. También lo podríamos llamar green o como queráis, ¿vale? El nombre de las clases es irrelevante. Lo importante es que sepáis cómo crear la estructura y cómo nombrar las cosas de una forma descriptiva que os sirva a vosotros para entenderos. Aquí icon sedan va a ser icon luxury y no sé si en el otro lo he cambiado. No, esto sería icon subs. Y creo que ya está. Bueno, el href no quiero que lleve a ningún sitio, porque si lo dejáis sin enlace lo que va a ocasionar esto es que recargue la página y eso estaría muy feo. Y una vez que tenemos esto, yo creo que ya tenemos toda la estructura creada. Creo que no necesitamos nada más. Vamos a pasar a la parte del CSS, que aquí, como siempre, os he dejado los colores que vamos a utilizar. El background ya lo he puesto yo para que no pase lo mismo que en el vídeo anterior, que tengo una luz pegándome todo el rato en la cara. Y aquí tenéis los 3 colores de las tarjetas, el color del texto y las fuentes que vamos a utilizar. Esto ya lo hemos visto tanto en el vídeo de Google Fonts como en los vídeos de las 2 prácticas anteriores. Vamos a empezar a dar clases. Voy a poner aquí el selector universal con el box sizing border box, que esto ya sabéis o ya deberíais saber de sobra para qué sirve. Y para los estilos, este va a tener un CSS bastante sencillo, pero me va a servir para enseñaros un par de trucos o de hacks que se utilizan en CSS cuando no tenemos disponible Flexbox. Que aunque sea una tecnología que ya está muy asentada, todavía hay dispositivos que no soportan Flexbox. Entonces quiero enseñaros a utilizar una estructura similar a Flexbox cuando no podemos utilizar Flexbox. Vamos a poner aquí nuestro cards, que sería el contenedor principal, y a esto le vamos a dar un width del 90%. Vamos a darle también un height de 500 píxeles y un margin que, como por encima lo tenemos separado 200 píxeles, vamos a ponerle 200 píxeles auto porque yo quiero que esté centrado. Y en el bottom, como no tenemos nada debajo, no voy a poner nada. De esta forma tendríamos un margin bottom de 200 píxeles, pero en el caso de que esto se integre en otro sitio y haga falta más o menos margin, pues lo podemos poner como tercer valor, perdón. Una vez que tenemos esto, si miramos aquí, ya tenemos parte de las tarjetas colocadas, ya tenemos nuestro contenedor. Al body le vamos a añadir un par de cosas para que esto quede mucho mejor. Lo primero es un margin 0 para resetear el body. Vamos a darle un font family de sans serif al principio para que el texto no sea tan desagradable. Y lo que le quiero añadir también es un text align center. ¿Por qué le añado esto?
para que el elemento que tenemos de cards se centre. Luego, como veis, las tarjetas no van a estar con el texto centrado, pero eso lo podemos solucionar por herencia sin ningún tipo de problema. Si nosotros aquí al punto card le decimos textalign left, guardamos y ya tenemos el elemento a la izquierda. Parece que no ha cambiado nada, pero en realidad sí ha cambiado y lo vais a ver enseguida. Cada una de nuestras tarjetas que tenemos aquí lo que necesita es un display inline block, porque necesitamos que tengan medidas, pero necesitamos también que se comporten como elementos de línea. Por lo tanto, aquí vamos a darle un display inline block y ahora mismo todavía esto no se está colocando como nos gustaría, pero eso es porque no tenemos un ancho declarado para la tarjeta. Cada tarjeta va a tener un width de 300 píxeles. Y ahora, como veis, sí se han colocado como nosotros queremos. Lo que os decía que parecía que no había cambiado nada es que si yo comento este textalign center, como veis, el elemento se nos va para allá. Entonces, con textalign center ya vimos en el vídeo correspondiente que lo que hacemos es centrar el contenido de un elemento de bloque. En este caso, nuestro elemento de bloque es el body. Y al poner textalign center centramos el contenido del body, que en este caso es nuestro div de cards, porque con esto solo estamos centrando el hijo directo y como solo tenemos este hijo, pues lo centramos sin ningún tipo de problema. Vamos a añadirle más cosas a nuestra tarjeta. Vamos a darle un alto del 100%, que en este caso ya sabéis que el height del 100% sí tiene sentido porque su padre tiene un alto declarado. Si ponéis high 100%, pero el padre no tuviera un alto declarado, no serviría absolutamente para nada utilizar una medida en porcentaje. Vamos a ponerle también un padding top. Vamos a darle 3em para separar el icono de la parte superior y un padding left de 2em para que aparezca este margen por este lado. Una vez que tenemos esto, las tarjetas realmente ya están más o menos construidas. Lo que pasa es que todavía no las vemos, entonces vamos a utilizar esos modificadores para darles color. Vamos a venir aquí y tenemos card orange y esto lo que tiene es el color orange de aquí. Vamos a copiar, lo pegamos, bueno, y si pongo background color pues aún mejor. Vamos a poner background color, pegamos, voy a quitar el hash y esto mismo lo tenemos que hacer con las otras dos tarjetas. Tenemos cyan y dark cyan. Cyan, dark cyan y vamos a copiar los colores. Tenemos este por aquí, lo pegamos en este punto y el dark cyan de aquí lo pegamos en la última tarjeta. ¿Algo he roto? Sí. Me he cargado lo de background color. Background color. Ahí. Vamos a quitar esto que sobra. Y si ahora miramos, pues no ha pasado absolutamente nada. Y no sé por qué, no sé si es un problema de recarga. ¿He puesto bien las clases? No las he puesto. Muy listo. Vamos a poner aquí card orange. Orange. A la siguiente tarjeta le vamos a dar card cyan. Y a la última card dark cyan. Dark cyan. Vale. Y si ahora miramos, sí tenemos nuestras tarjetas con el color que queremos que tengan. Aquí, si os dais cuenta, voy a hacer zoom para que se vea muchísimo más claro. Tenemos este margen que aparece aquí, que en realidad es un margen que aparece por el tema de display block, o sea, de inline block, perdón. Esto es un problema que vino a solucionar Flexbox
pero si en algún momento os encontráis con este problema, hay un pequeño truco de CSS para solucionar ese problema. Al padre, que en este caso sería cards, le podéis dar un font size de 0. Esto soluciona el problema, evidentemente, pero el texto lo hemos perdido, porque ahora mismo el texto tiene un font size de 0. Entonces, a cada una de las tarjetas le podemos asignar ese font size que necesitemos, que puede ser de un rem, que serían 16 píxeles, y todo vuelve a la normalidad, pero habiendo solucionado el problema del margen. Este tipo de trucos son los que se aprenden con experiencia y los que intento realmente transmitiros para que cuando os veáis en situaciones raras, pues tengáis recursos para solucionarlos. Vamos a darle nuestro color al texto, que también os lo he puesto por aquí, que es un blanco al 0,75 de opacidad. Vamos a poner aquí color, HSL, y como aquí necesitamos un blanco, pues ya sabéis que el primer valor daría igual cual pusierais, después esto sería 0% y por último el brillo al 100%. Y como es al 75% de opacidad, pues ponemos aquí .75. Guardamos y ya tenemos un blanco al 75% de opacidad. Nos faltan 3 pequeños detalles. El tipo de letra, colocar el botón en la parte inferior y darle estilos al botón. Vamos a colocar el tipo de letra, que yo lo que voy a hacer es copiar lo de Google Fonts porque ya sabéis cómo funciona. Entonces simplemente voy a copiar el link que nos dan en Google Fonts. Vamos a ponerlo justo por encima de los styles. Y aquí es importante que sepáis que de la primera fuente solo tenemos el tamaño 600 y de la segunda, como no hemos traído ninguno en específico, es el tamaño 400. Cuando solo traemos un grosor de fuente no hace falta especificarlo porque como solo hemos traído uno va a usar ese. Para el texto tenemos Lex Endeca y para los títulos Big Shoulder Display. Vamos a venir a los estilos y a la tarjeta le vamos a dar el font family del texto, font family. Aquí me sobra esto, ahí, Lex Endeca. Y para los títulos vamos a utilizar la clase .cardTitle y vamos a utilizar la otra fuente, Big Shoulder Display. Como fuente alternativa o fuente de respaldo vamos a utilizar Cursive. Si ahora miramos aquí, ya tenemos esto más o menos. La letra ya es la misma, pero los tamaños no acaban de encajar. Si os fijáis aquí, el título es más grande y el texto ocupa un poquito menos. Vamos a corregir eso y al card title vamos a darle un font size de 2.5 rem para que el título sí que tenga el tamaño que hemos establecido. Y este párrafo lo tenemos que hacer un poquito más pequeño. Vamos a venir a Card Description y vamos a darle un width de 200 píxeles. Guardamos y ahora, como veis, ya tenemos los dos estilos de texto muchísimo más similares a los del ejemplo. Si os fijáis, también tenemos el título en mayúsculas y como ya hemos subido el vídeo de las transformaciones, vamos a poner aquí un text transform uppercase para poner el título en mayúsculas. Nos falta establecer los estilos de este botón, simplemente. Vamos a venir aquí debajo y a card CTA, que sería el call to action, vamos a darle los estilos. Lo primero que le voy a dar es un padding de 0.7 em tanto arriba como abajo y de 2 em a los lados. Vamos a darle un background color blanco, un border radius, border a secas no, border radius de 1.2 em y un text decoration none para quitar esa línea tan fea de los links. Ya tenemos esto casi establecido. Tenemos que colocarlo simplemente debajo y darle el color que le corresponde. Vamos a darle también a esto, justo aquí arriba, un position absolute.
y a nuestra tarjeta le vamos a dar un position relative. Position relative. De esta forma vamos a poder colocar el botón respecto a la tarjeta, que es lo que nos interesa. Si aquí le damos un bottom de 30 píxeles, pues como veis lo tenemos aquí, pero creo que está un poquito más arriba. Sí, lo tenemos un poquito más arriba. Vamos a darle en lugar de 30, 50 y ahora sí, ya lo tenemos en su sitio. Nos faltan los estilos de los botones. Para ello teníamos el modificador Carz CTA Orange, que esto nos iba a permitir establecer el color del texto. Color, y el orange lo tenemos aquí. Vamos a copiarlo. Lo pegamos y tenemos que hacer exactamente lo mismo con las otras dos. El orange, o sea, el cian, perdón, y el dark cyan. En este punto cian y en este dark cyan. Guardamos y si ahora miramos ya tenemos el texto con el color que le corresponde. Además, el hecho de haberlo construido tal y como lo hemos hecho nos va a permitir que esto sea más o menos responsive, ¿vale? No es exactamente un responsive al uso, pero como veis esto ya no desborda, simplemente va saltando de línea. Esto es gracias al Text Align Center y al Display Inline Block. Como tiene un ancho establecido, cuando no cabe, salta a la siguiente línea. Esto evidentemente es una solución, pero existen múltiples formas de solucionar este problema. Me encantaría que me mandarais vuestras soluciones a Instagram, me podéis mandar el link del repositorio de GitHub donde lo tengáis, porque de esa forma podré hacer un vídeo reaccionando a vuestro código para ver si vuestra solución es mejor que la mía o si hay algún tipo de fallo que tengáis ahora al iniciar para poder corregirlo y evitar futuros errores. Me podéis mandar el código de esta práctica o de cualquier otra práctica que estéis haciendo. Si te gusta este tipo de contenido, déjame un like y un comentario con tu opinión, y si no quieres perderte ninguno de los vídeos que voy a subir, suscríbete, dale a la campanita y no olvides compartir este contenido en todas tus redes sociales para poder ayudar a más gente. Te dejo por aquí las mías si quieres etiquetarme, y puedes utilizar el hashtag YoAprendoConDorian, que es el hashtag que está utilizando toda la comunidad para compartir mi contenido. Y dicho esto, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.